Floricanto presenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Oración antes de leer la Biblia. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe, penetre nuestro corazón, nos empape de tus sentimientos y propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones. Que tu palabra, Señor, se encarne en todas nuestras actividades, impregne nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Lección Divina. Queridos amigos, estamos en el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy la liturgia nos ofrece el texto del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, del 1 en adelante. Lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en la muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos: Vayamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos te buscaban para apedrearte, ¿y quieres otra vez volver allá? Jesús le respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? Si uno camina de día, no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le replicaron: Pero Señor, si duerme, significa que sanará. Ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no estuviéramos allí para que crean. Vayamos ahora a verlo. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Como Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dicho esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El maestro está aquí y te llama. Ella, al oír esto, se levantó rápidamente y salió a su encuentro, porque Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que estaba en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ella se levantó deprisa y salió, la siguieron pensando que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver que lloraba y que también lloraban los judíos que habían venido con ella,
Se conmovió profundamente y se turbó. Luego preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Ellos le respondieron: Señor, ven y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos comentaban: Miren cómo lo amaba. Sin embargo, algunos de ellos dijeron: Este que abrió los ojos a un ciego, ¿no pudo impedir que Lázaro muriera? Jesús de nuevo se conmovió profundamente y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima. Entonces les ordenó: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal afuera. El muerto salió con sus pies y manos atadas con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les ordenó: Desátenlo y déjenlo caminar. Entonces muchos de los judíos que habían venido a la casa de María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es el texto de la resurrección de Lázaro. Es un texto muy interesante que es bueno encuadrarlo. ¿Cómo podemos encuadrar este texto? Este texto lo podemos ver dentro del Evangelio de San Juan como el último signo de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de San Juan está compuesto por signos. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús empieza en el Evangelio de San Juan a las bodas de Caná, termina el texto diciendo: este fue el primero de sus signos, sus discípulos creyeron en él. Pues hoy nos encontramos entre el último signo de Jesús. Después de este signo de la resurrección de Lázaro, comenzará el relato de la pasión del Señor. Por eso es muy interesante encuadrar en este ámbito del Evangelio joánico, el Evangelio de Juan, el término signo. ¿Por qué es importante el signo para Juan y qué significa el signo de la resurrección de Lázaro? Para San Juan, el signo es una manera de revelación que hace Jesús de su misión, ¿no? De la misión que tiene Jesús en este mundo. Así que el signo que encontramos en este Evangelio de Juan de la resurrección de Lázaro, podemos encontrar el signo de la muerte de Jesús y la resurrección también de Jesús. Lázaro ha muerto, ¿no? Aquellas hermanas se acercan a Jesús y le hacen ver esta realidad. A Jesús le dicen: Lázaro ha muerto, tu amigo ha muerto. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le hace ver, le dice: no está muerto, no está muerto. Para Dios, para aquel que cree, con la muerte y la resurrección del Señor se abrirá un nuevo panorama, una nueva forma de vida. Así que Lázaro puede representar también aquella muerte, aquel signo de la muerte de Jesús, pero también, así como Jesús llama a Lázaro de la tumba, le dice: Lázaro, sal fuera, así también el Padre Celestial, ¿verdad?, llama a su Hijo también del sepulcro en ese glorioso día de la resurrección, en el cual el Señor resucita y le dice a aquellas mujeres: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Así que ese es el símbolo, el signo importante en el Evangelio de San Juan, en el que enmarca el término de los signos del Señor, ¿verdad?, así como fue la multiplicación de los panes en las bodas de Caná, para centrarse San Juan en esta pasión del Señor, en este estudio también, en esta profundización teológica de la pasión del Señor. Meditación. ¿Qué me dice hoy el texto bíblico? En la meditación que vamos a seguir, nos vamos a fijar sobre todo en la figura de Jesús y los diálogos que tiene con las dos hermanas, con Marta y con María. La primera en acercarse, lo ve venir, es Marta, ¿no? Y está muy triste porque su hermano ha muerto.
Recordemos que el texto es muy claro porque Lázaro ya lleva 4 días muerto, entonces para el judío ya no queda la menor duda de que está fallecido, ¿no? Y entonces es Marta la que le dice al Señor, ¿no? Si hubieras estado aquí, ¿no? Es como el deseo, ¿no? ¿Por qué no llegaste antes, ¿no? Y entonces viene un diálogo muy interesante porque precisamente Jesús en el versículo 22 dice, tu hermano resucitará. Marta le vuelve a contestar, yo sé que resucitará el último día, ¿no? Y entonces Jesús vuelve a decir, y viene el momento increíble de este texto, es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. Y viene una pregunta muy interesante, ¿crees esto? Yo creo que esa es la pregunta importante para nosotros el día de hoy. Recordemos, como ya lo vimos en la introducción, que este es el último signo de Juan y entonces a partir de aquí se nos va a comenzar a narrar la pasión, ¿no? Y entonces Jesús termina todos sus milagros, que en Juan son signos, precisamente con esta frase, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Te lo he mostrado durante todo el Evangelio. ¿Crees esto? ¿No? Y entonces la muestra de que Marta cree, ¿no? De que María cree, es que más adelante precisamente el Señor les concede la resurrección de su hermana. Habría que ver esa resurrección no nada más desde un muerto que resucita, sino de un hombre que nace a la nueva vida. En el versículo 44, Jesús da una orden, desátenlo y déjenlo caminar. Ante la respuesta de las hermanas de sí creemos, lo que Jesús acaba diciendo es desátenlo y déjenlo caminar. Ese es el regalo que Jesús nos va a dar en su resurrección, ¿no? Librarnos de los pecados, ¿no? Y volver a caminar a su lado. ¿Qué podemos hacer con esto? Oración. ¿Qué le digo al Señor como respuesta a su palabra? Señor, hoy te quiero decir que estamos enfermos. Vivimos una situación difícil por esta grave enfermedad que nos aqueja y nos está afectando en todos los niveles. Sabemos que todo pasa para bien de los que creemos en Dios, pero por ahora no podemos verlo. También estamos enfermos del alma y no sabemos qué es lo que pasa. Nos sentimos morir. Vemos que las tentaciones son muy fuertes a no obedecer, a no creer que tú estás detrás de todo esto. Y parece que no podemos salir de ello y caemos en estas tentaciones y pecamos. Es decir, morimos a la vida de gracia. Pero tú, por tu infinito amor, nos regalas la vida con tu pasión, muerte y resurrección que vamos a meditar. Señor, queremos ser salvados por ti, así que te pedimos que, postrados a tus pies, clamamos para decirte, ten misericordia de nosotros, Señor. Permítenos acompañarte en tu camino de la pasión, de tu muerte, para que después podamos también acompañarte en tu resurrección. Salva nuestras almas, perdona nuestros pecados y restablécenos la vida de gracia. Permítenos sostenernos de ti para que no caigamos otra vez en estas tentaciones, para poder así dar testimonio de tu amor en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos regalas, sin nosotros merecerlo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Contemplación y acción. ¿Qué aspecto hace arder mi corazón y me lleva a la conversión? Del Evangelio que acabamos nosotros de leer, del que acabamos de meditar y del que acabamos de orar, es necesario también pasar a esta parte importantísima que es la de la contemplación, que nos invita primeramente al encuentro con Cristo, a la escucha del Señor
y después nos proyecta hacia la construcción del reino de Dios. En este texto del Evangelio de Juan, que nos habla de la resurrección de Lázaro, nosotros podemos ver principalmente a un Jesús muy humano. Y en esta parte es donde a mí me gustaría que hiciéramos este esfuerzo de guardar silencio y de poder concentrarnos, como decía Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús nos invita a hacer la contemplación, a veces apoyándonos un poco en nuestra imaginación. Ella decía, a mí me cuesta mucho trabajo el poder concentrarme, a lo mejor en el silencio, el poder concentrarme en la escucha del Señor. Y entonces yo lo que hago, decía ella, era imaginarme esta escena que a ella le fascinaba, que era la oración en el huerto, y arrodillarme junto a Jesús y estarle acompañando. Hoy te invito a que hagas esta contemplación de este Jesús que está en este momento ahí con Lázaro, de este Jesús que muestra su humanidad, de este Jesús que llora, de este Jesús que se conmueve, que se enternece, ¿no? Y que desde esta humanidad del Señor comiences a guardar un silencio interior que te permite escucharle. Dentro de nosotros, por el bautismo, está presente el Espíritu Santo y la voz de Dios siempre resuena en nuestro interior. Nosotros ya hemos escuchado el texto, lo hemos meditado. Ha salido de nosotros una oración y ahora nos toca escuchar, guardar silencio, tratar de descubrir en esta humanidad de Jesús también su amor hacia nosotros, cómo se conmueve junto con nosotros en cada una de nuestras acciones, en cada momento de nuestra vida, cómo nos acompaña, cómo se muestra amigo, porque Él va como amigo a ver a Marta, a María, a resucitar a Lázaro, y cómo entrega su vida por nosotros, porque este momento en el Evangelio de Juan de la resurrección de Lázaro, si nosotros leemos un par de versículos más adelante del texto que termina en el versículo 45, es el momento en el que los fariseos, ante estos signos que muestra Jesús, ante este signo tan poderosísimo de la resurrección de Lázaro, deciden matarle. Entonces este signo que da la vida a Lázaro es también el signo por el cual los fariseos deciden que debe morir, lo que implica en el Evangelio de Juan que Jesús da la vida para que nosotros tengamos vida. Y cuando nosotros hayamos podido guardar silencio, cuando nosotros podamos meditar todo esto, te invito a que te des cuenta de este Jesús que también está presente en los demás, que también está presente en nuestras realidades, que también está presente en medio de nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a realizar esto que nos dice la carta de Santiago, a realizar no únicamente una vida espiritual, sino a poder proyectarla a través de las obras. Y estas obras se nos han olvidado realizarlas en nuestro tiempo. Esto es lo que a la Iglesia, en la misión de la Iglesia, la misión de todos los bautizados, es la construcción del reino de Dios. Entonces no te quedes en el silencio, no te quedes simplemente en la contemplación, en el amor profundo del Señor, sino que este impulso que nace del Espíritu Santo en ti, que tienes por el bautismo, llévalo a la práctica, a la realización, a las obras, con tu familia, con los necesitados, con los vecinos, de que en ti puedan descubrir otro Cristo que se conmueve ante el dolor de sus hermanos. Oración después de leer la Biblia. Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros. Que la palabra que escuchamos y compartimos nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Seguimos en paz.